Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Herob. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: Está bien lo que me han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca, y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. A tu voz. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa, y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos.
En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de hoy, de este cuarto domingo del tiempo durante el año, o tiempo ordinario, nos presenta a Jesús como maestro, ¿no?, que enseñaba en la sinagoga allí en Cafarnaúm, y como exorcista allí en la misma sinagoga. Se encontró con un hombre poseído y el Señor con autoridad lo libera, ¿no?, expulsa al demonio. Primero en su oficio como maestro, ¿no? Llegó Jesús a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad. Toda la audiencia allí de la sinagoga de Cafarnaúm quedaron asombrados de sus palabras, de sus enseñanzas, en particular por la autoridad con la que hablaba. Maestro, le dijeron un día, lo hemos escuchado hace 2 domingos atrás, Juan y Andrés, que se sintieron atraídos por el Señor. Juan Bautista lo había señalado. Y entonces ellos fueron en seguimiento del Señor, y cuando el Señor se da vuelta le dijeron: Maestro, ¿dónde vives? Rabí, ¿dónde moras? Síganme, dijo Jesús. En primer lugar, la primera palabra que le dirigen: Maestro, como diciendo: enséñanos, queremos aprender de ti. María Magdalena, cuando se encuentra con Jesús resucitado, la primera palabra que dice allí, cuando descubre que es Jesús, porque en principio lo confundía con el jardinero, dice: Maestro, Rabuní, ese título, el que enseña. Y el Señor, con sus discípulos, allí con Pedro, Santiago y Juan en el monte Tabor, ven la transfiguración, ¿no?, cuando Jesús manifiesta su gloria, y se escucha la voz del Padre que les dice así: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Maestro enseña, el discípulo tiene que escuchar y aprender. No seamos sordos a tu voz, cantábamos en el Salmo: Señor, que no seamos sordos a tu voz. El Padre nos dice: escuchen. Él es el maestro que tiene palabras de vida eterna. Como le dijo un día San Pedro, cuando el Señor predicó en la multitud después de la multiplicación de los panes y habló claramente del alimento de su carne y de su cuerpo, de su carne y de su sangre. Todos dijeron: ¿cómo tenemos que comer su carne? ¿Qué le pasó al maestro? Y muchos comenzaron a alejarse. Eso lo narra el capítulo 6 del Evangelio de San Juan.
y allí quedaron sus discípulos nada más, sus apóstoles. ¿Quieren ustedes también irse? Señor, ¿dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el que enseña la verdad. No entendemos bien lo que estás diciendo, pero tú tienes palabras de vida eterna. Decían muchos, duras son estas palabras, ¿quién puede comprenderlas? Y se alejaron de él, ¿no? Las enseñanzas de Jesús son la verdad. Y la verdad a veces duele, ¿no? Como cuando el médico nos dice la verdad en relación a una enfermedad. Si la oculta, a lo mejor quedamos tranquilos, pero la verdad puede doler, pero la verdad, como el mismo Jesús dice, la verdad nos hace libres y podemos encaminarnos hacia la salida, ¿no? Hacia la vida eterna. Sus mismos enemigos de Cristo en una ocasión quedaron vencidos por las palabras del Maestro. Fueron enviados los enemigos de Cristo a sorprenderlo en alguna trampa, a tomarlo prisionero, y volvieron sin nada. Dijeron, ¿qué pasó? Le dijeron sus jefes, nunca hombre habló como este. También ustedes quedaron engañados, hechizados por el Maestro, por él, ¿no? Nunca nadie habló como él. Lo del Evangelio de hoy, los oyentes quedaron asombrados de las palabras del Señor, pues enseñaba como quien tiene autoridad. La verdad que nos hace libre, el Señor nos enseña la verdad que nos salva. No solo que enseña la verdad, sino que se identifica con la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es la verdad en persona, es el verbo de Dios, la palabra de Dios que se hace hombre. No hay salvación fuera de Jesucristo, que es camino, verdad y vida. Es el Maestro, es el profeta. El profeta no solamente, cuando decimos la palabra profeta, entendemos, bueno, el que hace una profecía, el que dice cosas futuras que se cumplen en un futuro así. No necesariamente, según la Sagrada Escritura, el profeta es simplemente el que habla en el nombre de Dios, el que transmite la verdad de Dios, habla en lugar de Dios. También a veces los profetas profetizaban cosas futuras, pero en realidad eran ministros de la palabra, transmitían la verdad, hablaban en el nombre de Dios. La primera lectura de hoy, allí Moisés, el profeta, anuncia otro profeta. Le dice Moisés al pueblo, habló Moisés al pueblo diciendo, el Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. A él lo tienen que escuchar. Así como me escucharon a mí, dice Moisés, tendrán que escuchar a él. Moisés habla proféticamente del profeta con mayúscula, que es Jesucristo. La revelación plena de Dios. Todos los profetas del Antiguo Testamento eran como preparación a la llegada del profeta y del Maestro. El mismo Señor, decía la primera lectura, dice, yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que yo le mande. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. El que escucha, se adhiere a Cristo, se salva. El que no, se pierde. Cristo es el Maestro. Y continuando la misión de Cristo, está la Iglesia que es cuerpo de Cristo y que tiene como misión particular enseñar la verdad. Hasta el fin de los tiempos, transmitir la verdad. Lo que yo les he enseñado, vayan a anunciarlo al mundo entero. Les dice el Señor a sus apóstoles antes de subir al cielo. Vayan a predicar, vayan a bautizar. El que crea y se bautice se salvará.
vayan a transmitir el mensaje de la salvación. Los que oigan aceptarán la verdad en sus corazones y la verdad los llevará a la vida eterna. La Iglesia es maestra, es madre y maestra. El magisterio, ¿no? Cuando decimos la Iglesia como maestra, enseña con autoridad como Jesús. En esta época, época de la democracia, todos opinan lo que sea. ¿Qué opina la Iglesia? A veces le preguntan, la Iglesia en cuestiones de fe y de moral no opina. Dice, enseña la verdad, porque es depositaria de la verdad. El Señor ha depositado su verdad en la Iglesia. Confirma a tus hermanos en la fe, le dice el Señor a Pedro, y los envía a enseñar, especialmente esa verdad que salva, ¿no? La verdad de la salvación, Cristo, el misterio de Cristo, y todas las verdades relacionadas con Él. La Iglesia en eso es infalible, en cuestiones de fe y de moral. Transmite la verdad con autoridad como Cristo, ¿no? Dice San Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 3, hablando de la Iglesia, dice, la Iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Una hermosa expresión, columna y fundamento de la verdad. Y el Señor le dice a los apóstoles, cuando los envía a predicar, lo que ustedes enseñen, ¿no? A quienes ustedes escuchan, a mí me escuchan, ¿no? Hay una unión directa entre Cristo y su Iglesia. Dice también San Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Hay relación a la salvación con el conocimiento de la verdad. La verdad nos salva. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Está en nuestro espíritu ese deseo de conocer la verdad. Debemos buscarla y adherirnos a la verdad que nos salva. Decía también San Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, lo instaba a Timoteo a predicar, a insistir, para que los hombres se puedan salvar. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. Insiste ahí San Pablo, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tenemos que conocer la doctrina que nos salva. Y San Pablo anuncia un tiempo, que es el tiempo nuestro, creo yo, un tiempo donde habrá mucha confusión. San Pablo, porque vendrá un tiempo, le dice a Timoteo, que los hombres no soportarán la sana doctrina. Vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán hacia las fábulas. Siempre han habido en la historia herejías, errores. El diablo ha estado trabajando siempre para torcer, para desviar a los hombres de la verdad. Siempre ha habido herejías, pero en estos últimos tiempos hay una grandísima confusión, incluso dentro de la Iglesia, donde se mezclan muchas cosas. ¿Qué son sino la nueva era? Un conjunto de mentiras, de fábulas, de novedades, ¿no? Hay para todos los gustos, de todos los tamaños. Hay cosas para todos, mezcladas con verdades, fábulas, engaños. Dice también San Pablo, 1 Timoteo capítulo 4, el Espíritu Santo, dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Y en su segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, habla del anticristo, que cómo se va a presentar el impío, dice lo siguiente, la venida del impío
estará señalada por el influjo de Satanás con toda clase de milagros, signos, prodigios engañosos. No solamente errores, sino también signos, milagros falsos, prodigios engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que los hubiera salvado. Esa expresión me gusta mucho, por no haber aceptado el amor de la verdad que los hubiera salvado. Porque se extraviaron y cayeron, ¿no?, atraídos por falsos signos, falsos milagros, porque no tuvieron amor a la verdad. Nosotros tenemos que tener eso, tenemos que amar la verdad, conocer la verdad, seguir la verdad y dar testimonio de la verdad. De la verdad en todos los órdenes, ¿no? Pero especialmente nos referimos a la verdad sobrenatural, ¿no?, la que nos salva, la que nos va a llevar al cielo. El amor, hay muchas personas que viven así, engañadas. Se dejan engañar y se autoengañan. El amor de la verdad que los hubiera salvado. Y más adelante dice San Pablo, manténganse firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros de viva voz o por carta. Firmes en la fe, firmes en la verdad. Y hace referencia a la tradición y a la Sagrada Escritura, ¿no?, que han aprendido de nosotros de viva voz o por carta. Las cartas de San Pablo son palabra de Dios, ¿no? Hay cosas escritas, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, y hay cosas que son parte de la tradición viva de la Iglesia, ¿eh?, que es parte del magisterio. Cuando la Iglesia enseña no solo lo que está en la Biblia, sino también lo que está en la tradición. En la tradición viva allí en la Iglesia. Pues se presenta el Señor como Maestro. Maestro, enséñanos, ilumina nuestra inteligencia, ilumina nuestro corazón, para que podamos seguirte. Es la luz, como decía la aclamación que cantamos antes del Evangelio, el pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. La verdad se presenta como luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. La luz de la verdad. Y después aparece Cristo como exorcista. Enseña con autoridad y expulsa a los demonios con autoridad, dice el Evangelio de hoy. Apareció un hombre allí, poseído, que se puso a gritar, el demonio allí, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sí, ha venido a expulsar al demonio, ha venido a destruir las obras del diablo. El diablo había envenenado la humanidad por medio del pecado, sumergiéndolo en la esclavitud del pecado, de la muerte. Viene el Señor con la verdad, como luz, como camino, a derramar su sangre, precisamente para hacer a un lado al demonio y que los hombres se liberen y alcancen la vida eterna. Has venido a acabar con nosotros, y dan testimonio de él. Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Dan testimonio los demonios de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres el Santo de Dios. Decía Juan Pablo II en una catequesis semanal en 1998, hablando de Cristo exorcista, dice, una de sus actividades típicas es precisamente la de exorcista. Si leemos el Evangelio con la sencillez que lo tenemos que leer, pues aparece un montón de veces el Señor exorcizando. Puede ser que la Iglesia haya dejado de lado esa labor tan importante de exorcizar. Lo hacemos aquí en Casa Betania, gracias a Dios, pero en el mundo entero son puntitos, donde se ejerce esa misión tan importante de expulsar al demonio, con la autoridad que el Señor y la Iglesia puede delegar en los sacerdotes. La semana pasada vinieron gente de Costa Rica buscando un exorcista.
Y así hay lugares en el mundo donde hay un abandono total en ese sentido. Bueno, aquí tenemos gente de Puebla, ¿no? Precisamente buscando también esa ayuda, esa que el Señor ha realizado y que la Iglesia tiene que continuar con esa misión. Una de sus actividades típicas, dice Juan Pablo II, es la de exorcista. Los demonios confiesan la divinidad de Cristo. Tú eres el Santo de Dios, decíamos. En San Lucas vemos, tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor los hacía callar. Y dice San Lucas, capítulo 4, porque sabían que Él era el Cristo. Veían la realidad, se postraban delante de Él o salían huyendo y las personas quedaban liberadas. Y los que cerraban sus ojos, los fariseos en general, decían, expulsa a los demonios por el poder de Belzebul. Y el Señor se defiende y dice, si yo arrojo los demonios con el poder de Dios, ¿no?, es que ha llegado el reino de Dios. Si ustedes dicen que yo expulso los demonios por el poder de Belzebul, ¿por qué poder lo expulsan sus discípulos? Pero si yo expulso los demonios con el poder de Dios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Se presenta allí Cristo en su iglesia con autoridad para expulsar demonios. Todos quedaron, dice el Evangelio de hoy, estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Tiene autoridad para enseñar y tiene autoridad para obrar signos, milagros y expulsar demonios. Le gritaba el Señor, le gritaba el demonio hace poquito al Señor en una persona, ¿por qué te hiciste tan pequeño? No había una imagen del divino niño, ¿por qué te hiciste tan pequeño, enfurecido? Y refiriéndose a la Eucaristía, que estaba allí presente, ¿por qué te quedaste con ellos? ¿No? Para que te pisoteen, para que te escupan, así gritaba, ¿no? Enfurecido contra esa presencia, ¿no?, de Cristo en su realidad total, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, realmente presente, el mismo que enseñaba, el mismo que expulsaba demonios, el mismo que hacía milagros, está presente en la Eucaristía. En la Santa Misa, en unos instantes, viene el Señor, el mismo, que sigue con su función de maestro, que enseña no solo a través de su palabra y de sus ministros, sino en el silencio, en la oración, allí escondido tras las especies de pan y de vino. Cuando tenemos la gracia de comulgar, Señor, enséñame, sácame de mis errores, muéstrame la verdad, dame las fuerzas para aferrarme a ella y seguir firme, aunque el mundo siga por otros caminos, aunque sea difícil ese camino, ayúdame, Señor, y líbrame del demonio, líbrame del pecado. Peor que el demonio es el pecado, peor que una posesión es un pecado mortal que me puede llevar al infierno. Líbrame, Señor, de mis pecados, de mis miserias, ilumina mi alma. Y como dice San Pablo, al nombre de Jesús, toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos. También los demonios en el abismo allí se tienen que postrar, como en el Evangelio de hoy. Sabemos quién eres tú, el Santo de Dios. También ellos reconocen que Dios ha triunfado. Y que toda lengua proclame Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Concédenos, Señor Dios nuestro, decíamos en la oración colecta, adorarte con toda el alma. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble en adoración. Concédenos adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual.